Buenos días y bienvenidos al ya tercer podcast de la Escuela de Competencias Amblas Digital. Hoy vamos a hablar de algo bueno, realmente hablamos todos los días en estas aulas, donde ya sabéis que damos un montón de formaciones, un montón de actividades para ayudar a la ciudadanía en general a formarse en competencias digitales, porque el mercado laboral de hoy en día, lo queramos o no, es digital, o sea que hay que estar al día. Entonces, hoy el podcast se va a llamar Digitalización y el factor humano, porque sí que es cierto que, como decimos, las competencias digitales son súper importantes, pero no hay que olvidarse de las competencias propias de las personas. Y para ello tenemos aquí a una mujer que es consultora y mentora de negocios y su transformación digital, que es Liz Otálora, que ha estado con nosotros en el desayuno que hemos tenido antes, que si os lo habéis perdido os recomiendo que os paséis por la escuela, porque tenemos unas cosas, unas actividades muy interesantes. Y yo tenía preparada aquí una presentación, pero es que creo que viéndote como te he visto antes, por cierto, tengo que mencionar el maravilloso público que tenemos aquí del IES de Francisco de Quevedo, que son alumnos de primero de FP del grado medio de actividades comerciales, que están súper interesados y madre mía, lo que ha dado de sí el desayuno. Pero bueno, ahora sí, Liz Otálora, consultora y mentora de negocios. Sí, bueno, he de decir que nos han ayudado a poner silencio, que nos han marcado los 5 segundos antes de grabar, o sea que maravilloso. Y ahora sí, Liz, preséntate tú porque es que eres la protagonista y vamos, me estaba quedando embobada escuchándote antes. Bueno, pues muchísimas gracias. Todo realmente es hecho desde, primero, la experiencia personal, pero también vivida con las usuarias. Es como un cúmulo de experiencias, no solamente mía. Y bueno, soy Liz Otálora, ayudo a las mujeres a pasar a la acción con sus mínimos viables. Un mínimo viable es empieza rápido, barato y exponte al mercado para poder ver y testear cómo puedes facturar y incluir en ese tándem todo lo que es la transformación digital del negocio. ¿Cómo ves actualmente el mercado laboral? Porque antes lo estábamos comentando ya en el desayuno, en la actividad previa, que desde la pandemia se ha acelerado muchísimo la transformación digital. ¿Cómo ves a las empresas a día de hoy? Sí, yo veo que desde la pandemia ha habido más bien un destapar de olla, se podría decir, es como eh, sale a la luz una realidad que ya se veía, digamos, de antes. No ha habido un proceso acelerado con la pandemia, pero es algo que ya viene de hace mucho tiempo. Con la pandemia lo que ha habido es justo ese acelerador, porque al estar todos completamente encerrados, las empresas tenían que seguir funcionando, o sea, no se podía parar el mundo simplemente porque nos encerraran. Y obviamente se evidenció no solamente el tema de la parte digital, sino también de la conciliación familiar. Gran tema. Entonces, claro, lo digo porque hubimos muchas familias, en mi caso monoparental, donde me encontraba con el niño y trabajando en casa. Ujú. Entonces, la pandemia, digamos que ha evidenciado esto, la oportunidad que se vio desde ahí es que, uno, la brecha digital que hay actualmente es muy grande. Aproximadamente el 45% de la población española, por ejemplo, no tiene esas competencias Wow. básicas. Por lo tanto, hay una oportunidad no solamente para los jóvenes que tenemos aquí en el público, sino a todos en general, tanto aquellos perfiles senior que se han visto evidentemente sufriendo porque poder acceder a una plataforma como Zoom para ellos era difícil y ahora está muy integrado el poder hacer conferencias en Zoom. Entonces, hay una gran oportunidad para el mercado laboral en todo el tema de competencias digitales. ¿Por qué es tan importante? Porque es verdad que aquí animamos muchísimo a la gente a formarse en estas competencias digitales, pero ¿por qué es tan importante a día de hoy formarse? Bueno, creo que son varias las razones. La primera, porque las empresas al encontrarse en esta situación, ¿sí? Digamos, la era digital llegó y llegó para quedarse. Por lo tanto, si las empresas están ahora en una carrera por hacer esa transformación digital, no solamente de cara a la parte visual, ¿no? Que es como lo que ve el exterior, sino la parte interna de los procesos de las empresas. Entonces, si nos estamos encontrando en que hay un mercado laboral que la tasa de paro es muy alta Mm. y vemos que la competencia digital, por ejemplo, las competencias digitales son bajas, pues aquellas personas que vean esa brecha como una oportunidad
serán aquellas que encuentren seguramente un empleo más rápido, Ujú. porque son más apetecidos estos perfiles. Claro, o sea, al final las empresas a la hora de llevar a cabo un proceso de selección y de incorporar talento están buscando gente que tenga esas competencias, Claro, ¿no? necesitan en cierto modo ahorrarse, sí, siendo pues muy parcos y sinceros, si a la hora, y es así, a la hora de reclutar, si ven que una persona demuestra que tiene unas competencias digitales, nada más el hecho de llamarle, por ejemplo, a una entrevista. Hace poco un usuario, por ejemplo, voy dando casos de Ujú. usuarios, este usuario de un voluntariado que hago en la Asociación Amigos Mira, en Barcelona, este usuario no tenía un teléfono inteligente, un Un smartphone, smartphone. ¿no? Tenía un teléfono de la antigüedad, sí, de la prehistoria, y estaba en busca de empleo. Le pasé varias opciones de empleo que era de limpieza, no era un puesto de trabajo digital, Mm. era un trabajo normal. Pues nunca pudieron contactarlo porque no tenía WhatsApp, porque Ah. las empresas están contactando directamente por WhatsApp. O sea, Mm. si te llaman y no contestan, está la opción de que te Pero te escriben por escriben por WhatsApp o te WhatsApp. escriben directamente por WhatsApp. Si esta persona no lo sabe usar, Uf, perdió la oportunidad. claro. Entonces ahí se ve evidente la brecha digital y la brecha digital tanto de género Mm. como de edad. Fíjate que con esto que estás comentando es que estoy totalmente de acuerdo. Yo misma también estoy muy acostumbrada cada vez más a utilizar WhatsApp y creo que las empresas en general, ayer por ejemplo comentaba con un compañero, a nivel de prensa, las agencias de comunicación, solemos utilizar mucho correos para enviar información, notas de prensa. Cada vez vemos más como con muchos periodistas directamente les escribes por WhatsApp, porque a veces sí que consideran un poquito intrusivo eso de llamarles por teléfono y te piden directamente la nota de prensa por WhatsApp. Es que ha Exacto. cambiado Ha cambiado muchísimo. completamente. Por ejemplo, los chicos que están estudiando el tema comercial. Y yo digo que es una de las mejores profesiones porque es una profesión de base, nos estamos vendiendo todo el tiempo. Sí. Entonces, este comentario venía porque en su momento cuando trabajaba como directora en una empresa inmobiliaria, hace 10 años, yo tenía una base de datos muy grande ya como comercial y para mí era fácil hacerle una lista de difusión y venderle a los usuarios por WhatsApp. Para los usuarios era cómodo, para mí era lo más cómodo. Claro, Hace 10 años me decían, estás loca. Y yo, claro. pero Era vendo. revolucionaria. Era revolucionario, o sea, ya veía los pinitos de tema digital que me encantaba, o sea, yo necesitaba la comodidad mía principalmente y luego también la del usuario veía que era Claro. beneficiosa. Entonces, hoy en día, ahora es el boom, tanto que WhatsApp ahora tiene WhatsApp Business. Ujú. Claro, claro, sí, las empresas se han adaptado totalmente a este Exacto, formato. se ha relajado porque había una reticencia Mm. a todo este tema digital, pero después de la pandemia se ha convertido en una necesidad prioritaria. Ujú. Liz, tú trabajas, lo has comentado ya, con muchas mujeres, con personas emprendedoras que quieren hacer realidad sus negocios. Eh, ¿Cuáles son las formas? No sé si hay algún tipo de clave para transformar tu negocio a nivel digital, tú que estás en el día a día de esto. Vale, siempre he dicho que primero son las personas, entonces yo parto de la base cuando hacemos un proceso de, digamos, no solamente de transformación digital, sino de acompañamiento de Ujú. la creación de un negocio, es partir por esa propuesta de valor y conectarla con la experiencia del usuario. ¿A qué tipo de perfil me voy a dirigir? Eso es muy Mm. importante a la hora de transformar digitalmente mi empresa. Si yo voy, por ejemplo, a un perfil senior de 65 años, que sus competencias digitales son básicas, Mm. pues necesito hacer, sí, una transformación digital, entendiendo cuáles son, digamos, los conocimientos de ese sector, Ujú. del público, Mm. digámoslo así. Sí, del nicho, por así decirlo, Exacto, ¿no? del nicho. Por el contrario, si yo, por ejemplo, o sea, a veces me encuentro con mujeres, por ejemplo, que tienen emprendedoras de 45 años y van a un público más joven. Necesitan aprender las herramientas necesarias para poder llegar a su público Bueno, necesitas objetivo. aprender de TikTok. ¡Buf! De hecho, ya que lo dices, mira, tengo una emprendedora que me atrevo a decir su nombre, Clorofila Vida, Carolina Escobar.
en una mentoría, recuerdo que yo miraba mucho potencial. Su Instagram ya es un referente en lo que ella hace, que es tema de comida saludable, bueno, hábitos saludables. Y lo bonito que pudimos observar ese día de la mentoría fue que ella tenía un perfil TikTok. O sea, su Qué perfil bueno. era ya actualmente TikTok. Yo le dije, Caro, ¿y por qué no publicas en TikTok? Se fue a empezar una nueva herramienta. No, y yo, Caro, pero simplemente es trasladar la Claro. información que ya tienes en Instagram a TikTok. Le dije, bueno, yo te lo dejo. Hombre, tenía una Sí, o sea, ventaja yo te lo brutal. dejo ahí, pero creo que tienes una oportunidad de negocio muy interesante. Pues a los 8 días vi que ya tenía TikTok, ahora no lo sé, pero en su momento recuerdo que ya tenía 140,000 seguidores Que no es y tiene normal. videos de hasta 5 millones de visualización, Madre mía. ¿sí? Madre Entonces tú mía. dices, desde ahí les Mm, ayudo, ¿no? En uno, ver cuáles son sus habilidades blandas, ver cuáles son sus competencias profesionales, ayudarlas a resaltar eso y sobre todo empezar con esos mínimos viables. Siempre les pregunto, de lo que estás haciendo, ¿qué es lo que está facturando? mm, Esto, empecemos por ahí. claro. Empecemos a prototipar, lo lanzamos al mercado y empezamos a ver cómo reacciona. Ujú, Es una manera rápida, fácil y barata de empezar. Es ujú, innovadora, es un proceso de innovación. ujú. Entonces, de esa manera es un acompañamiento muy integral. Pero al final también es mucho enfocarse en las fortalezas que tiene uno, lo que puede ofrecer esas cosas y explotarlas al máximo al Claro, final. y por supuesto también ver cuáles son mis debilidades y en qué tengo que mejorar. Ujú, Y poner, digamos, toda mi atención en cuál es el propósito de mi negocio y ponerme al servicio de ese propósito como si claro. fuera mi jefe. O sea, yo siempre les digo, el propósito de tu negocio es tu jefe. Y si tu Mm, jefe te dice, es necesario que salgas a la cámara y expliques en Instagram o en cualquier red social lo que tú haces, es lo necesario e haces. importante. Ujú, Entonces, cuando ellas mm. se enfocan en ese objetivo, es maravilloso verlas y verlos, porque también tengo emprendedores, verlos cómo les brillan los ojos, cómo empiezan a conectar con su público, cómo su público empieza a reaccionar, cómo empiezan a generar ventas. Ujú. Entonces, me gusta mucho ver eso. De cara a la transformación digital de un negocio, lógicamente nos metemos en temas de, pues, de crearle una plataforma web Ujú. para poder vender por internet. Las redes sociales, estamos hablando, también ayudan mucho, ¿no? En ese proceso de venta. Una web por sí sola no impulsa. Ujú, Hay que hacer o sea, digamos, una web realmente hoy en día diría no es tan necesaria si tú no la impulsas. ujú, Las solas redes sociales ya hacen, pero claro, tú dices, pero es que mi empresa lo necesita, vale. Entonces lo vas a necesitar, pero necesitas darle visibilidad. ujú, Entonces hay diferentes maneras de dar visibilidad. Por Google, que es un poco más, la curva de aprendizaje es mucho más lenta, ujú. porque hay que aprender SEO, hay que aprender SEM, por ejemplo. Uf, sí. Pero una manera muy rápida de impulsar, digamos, también mi negocio es por medio de las redes sociales, mi web por medio de las redes sociales. Ujú, Y hoy en día no es caro a crear una página web. También impulso mucho a las emprendedoras, si estamos hablando de mujeres con bajos recursos, pues pagar 2.000 euros por una web no es claro, es prioritario. demasiado para ellas. Exacto, Ujú, entonces siempre las invito o que ellas hagan su web. De hecho, yo en las mentorías les ayudo a montar su web desde esa vista más de ella tiene que impulsar ujú, el uso de esa web de los usuarios. Y soy muy partidaria de las, bueno, landing page, que es ujú. una web específica del producto que yo quiero incentivar en ese momento. Si yo tengo un taller, no voy a llevar a las personas a que vean toda mi web, voy a llevarla Directamente específicamente a... a eso y que me compre eso específicamente. Claro. Entonces, es muy importante canalizar también como esa energía y esa disposición, ¿no? Que es limitada. El tiempo y la energía que utiliza Ujú, la persona y la economía son limitadas. claro. Entonces, siempre me voy como muy al extremo de, a ver, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto puedes permitirte a nivel digital? Qué bueno, qué bueno. O sea, muy personalizado al final de cada Sí, situación de cada sí, persona. sí, sí. Sí, es muy, muy personalizado. Por eso a veces pienso que cuando el kit digital se convierte en algo masivo, se convierte en algo muy peligroso porque no genera valor. Ujú. Claro, es que cada persona y cada negocio al final es completamente diferente.
Completamente. Y hablando de las personas que crean esos negocios y sobre todo las emprendedoras, a mí hay algo que me resulta muy curioso. ¿Tú crees desde tu punto de vista como profesional, después de todo lo que has trabajado con estas personas, eh, crees que hay alguna relación entre el género del emprendedor, el hecho de que sea mujer u hombre, y la facilidad o dificultad de llevar a cabo un proceso de digitalización del negocio? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, yo creo que tiene que ver más con los accesos a esa información. Cuando, por ejemplo, que ya nos estamos metiendo en otros terrenos, más de una perspectiva de género, creo que es más un tema de acceso. Si yo como mujer no solamente trabajo, sino que tengo que cuidar, ¿sí? Tengo que hacer una serie de cosas a nivel personal. Hmm, No tengo el tiempo para estudiar. claro, No es que no sean las capacidades, es que no hay el espacio. La priorización es otra. Por lo claro. tanto, ahí entras a un punto de más de conciliación Ujú, familiar. ujú, Sí, yo, por ejemplo, soy divorciada, pero hay una corresponsabilidad en el hogar. Es un hogar distinto, ujú. pero es un hogar. El padre, cuando está con su hijo, o con mi hijo, perdón, eh, yo estoy conectada completamente con mi negocio. Entonces creo que es un tema también de mentalidad de la mujer, de poner esos límites y priorizar, empezar a priorizar Hmm, otras cosas como es el formarse. ujú. Quizá no solo la mentalidad, sino también que haya políticas que también ayuden a la Ayuden, conciliación, ¿no? totalmente de acuerdo, sí, Claro. totalmente de acuerdo. Y pues bueno, justo la pandemia ha evidenciado que no hay conciliación familiar real. Ujú. O sea, no, por ejemplo, en pandemia se trabajaba más, muchísimo Sí, más. es Yo verdad. recuerdo que eran las 10 de la noche y yo estaba trabajando. O sea, no puede ser porque mi hijo también me necesita. Claro. Entonces, la falta de desconexión ha causado, digamos, problemas en cuanto a la salud mental Ujú. por esa Totalmente. falta de desconexión. Claro, totalmente. Y más allá de diferencias entre géneros, que ya estamos comentando que no va por ahí el tiro, ¿crees que, digamos, es más fácil para una empresa privada, pasar por un proceso de digitalización que, por ejemplo, para una fundación o una ONG? Yo ¿O depende creo, más de la actitud, digamos? yo creo que es un tema más de actitud. Por ejemplo, cuando yo empiezo un proceso de transformación digital, lo primero que se hace es, o sea, lo primero que se recomienda es, o más bien, lo último que se recomienda es publicar, crear una web, crear un post. Lo Listo, lo último. último. Lo que sí digo es, posteen, expónganse, pierdan el miedo, ¿sí? ¿Por qué digo lo último? Porque lo primero que se hace es organizar la casa. Si mi casa está desorganizada, si yo no tengo clara mi propuesta de valor como negocio, si no tengo claro cuáles son mis productos o servicios que ofrezco, a quién se lo ofrezco, todo el dinero que yo entregue para todo ese esfuerzo va a Mm, ser una carrera, digamos, contra la corriente, claro. porque voy a ir muy desordenada. O sea, primero debo organizar mi casa. Pero digamos que al principio, mucho antes de fijarse en plataformas o cosas así, hay que hacerse un buen brainstorming, como se suele decir, Exacto. ponerse De bien hecho, los yo puntos. utilizo herramientas de innovación como el design thinking, por ejemplo, toda esta parte, por ejemplo, de herramientas agile, ¿no? Todos Ujú, estos procesos son súper necesarios, mirar y empatizar con el usuario. Cuando se hace eso, que un poco como el coaching, ¿no? O sea, mm, primero definir muy bien el objetivo, luego mirar la realidad, mirar las opciones, generar un plan de mm, trabajo y ahí sí pasar a la acción. claro. Todo el tiempo se está accionando, Ujú, tomando decisiones, pero es muy importante ser conscientes hacia dónde voy. Una vez yo tengo claro eso, es que vas en cohete. Es claro. muy distinto, Con esa base bien incluso, establecida, vuelas. sí, la energía cambia, Ujú, la disposición cambia, porque ya la persona tiene claro a dónde quiere ir. Entonces ya no entro yo ni siquiera a enseñarle cómo funciona Instagram. Ya va a YouTube ujú, y averigua cómo funciona o se expone porque ya tiene claro qué es lo que quiere entregar al claro. mundo. Eso es súper importante tener claro lo que quieres hacer, Sí, lo que te apasiona, como decías tú antes mismamente. totalmente, Y bueno, totalmente. no puedo perder la oportunidad, has hablado de design thinking,
hay que meter un poquito cuña publicitaria, por supuesto. No sé si ya conocéis la escuela, algunos sí, otros no, pero bueno, aquí tenemos, ya lo sabes tú también y lo sabéis todos, tenemos muchas formaciones, entre otras, Lego y Design Thinking, que de hecho aquí mi maravilloso equipo técnico es profesor también de Lego y Design Thinking, aquí todos hacemos de todo. Pero bueno, que tenemos esa actividad, tenemos talleres de alfabetización digital que siempre están hasta arriba, tenemos, hablabas de innovación, metodologías muy innovadoras, como, digamos, interiorizar soft skills a través del teatro, a través de los videojuegos. Es increíble cuando ves un lunes por la mañana, a primera hora, a una clase de instituto, a las 9 de la mañana se ponen a jugar a videojuegos, pero aprendes un montón. O sea, pasaros por nuestra web, samblasdigital.es, o venid directamente a la calle Amposta 34, que tenemos un montón de cosas que ofreceros y seguro que os van a encantar. Está todo el mundo encantado, afortunadamente. Vale, aprender con videojuegos, ¿no? Aquí en la anterior charla que tuvimos, que alguien me preguntaba, me encanta jugar videojuegos. Bueno, puedes facturar con videojuegos. Un ejemplo es Fíjate, esto. fíjate. Muy bien, muy bien. Efectivamente, efectivamente. Y tanto hablar de tecnología, de lo digital, yo siempre hago esta pregunta porque a mí me llama mucha atención ver cómo lo veis, vosotros los profesionales que os dedicáis a esto. eh, Ves Star Wars y te ponen un mundo de, yo qué sé, de dentro de 30, 40 años, todo súper digital, súper tecnológico. ¿Realmente ves factible un mundo en el que, digamos, lo humano haya sido totalmente o casi totalmente reemplazado por los robots, por lo digital? Yo no te puedo decir un sí o no porque no tengo una aquí, no Una sé, bola. una bola de cristal que diga cómo va a ser el futuro, pero pues esa es la tendencia, ¿no? Ya estamos con la inteligencia artificial que la Ujú. veíamos tan, tan, tan lejana, tipo Star Wars, y ahora ya está generando amor y pánico y odio. Sí, a partes iguales. Eh, sí, o sea, partes iguales. Y bueno, es prepararnos, o sea, si vamos a ir hacia allí, es importante prepararnos, estar al día, ¿sí? Empezar a tener esa capacidad de, de aprender a aprender, ¿no? De Ujú, engendrar conocimiento. Es muy importante estar como muy abiertos a esa gran posibilidad que yo sí la ujú. veo muy latente. Bueno, de hecho, la Comisión Europea para el 2034 tiene como propósito que el 80% de la población tenga unas competencias digitales El bases. 80%. Yo veo ese porcentaje un poco ¿Ambicioso? complejo, sí, teniendo en cuenta de que la brecha es muy grande, teniendo en cuenta la parte de género, teniendo en cuenta también la parte de inmigrantes, por Ujú, ejemplo, que a lo mejor no tienen ni siquiera la parte de alfabetización básica, como claro. leer y escribir. Ujú. Entonces ahí yo no sé si están teniendo en cuenta todas estas poblaciones tan diversas y tan pluricultural que es España y Europa. Claro. ¿Cómo podemos romper esa brecha? Porque es verdad que la tecnología, pues como tú estás diciendo, nos ha ayudado muchísimo, sobre todo en pandemia. Zoom, todas las plataformas, pero muchísima gente ya no solo que no sepa, que aquí tenemos talleres de alfabetización digital, como he dicho antes, y sí que se está ayudando mucha gente, pues simplemente a saber utilizar un ordenador, pero ¿cómo puedes romper con esa falta de acceso que tiene tantísima gente a la tecnología? Wow, eso es una pregunta De compleja y examen. eso yo creo que ya es un tema de política pública, Sí, porque digamos que en Europa, ¿no? Funciona la política pública por medio de subvenciones o de ayudas del Estado. Estas ayudas del Estado van a entidades públicas tipo ONG, ujú, ¿sí? O a las entidades públicas directas, los gobiernos. Y lo que creo yo, porque trabajo en entidades ujú, sociales y lo que observo desde terreno es que los indicadores son cuantitativos, no son cualitativos. Y cuando ponemos a las personas en un número y no en esa parte empática, hablando de innovación, claro. ¿sí? Y no hacemos innovación social, pues realmente estamos agrandando la brecha porque estoy Claro. poniendo a la persona como un número más. Ujú. Entonces, me toca la fibra en ese sentido porque lo vivo a diario. O sea, cuando yo veo que tengo que luchar con unos indicadores, pero luego veo que la realidad es que esa persona ni siquiera sabe escribir ni leer, como son la comunidad de mujeres de Senegal en Mm, Barcelona, pues te frustra como técnico, claro. ¿no? De proyectos sociales. Ujú. Entonces, sí, claro, si eso va a ser monetizable y no ponerlo en el lado cualitativo, que al final se monetiza, pero que pongas ese punto humano es primordial.
No sé si respondí a tu Sí, sí, pregunta sí, porque sí, me sí, emocioné. es que me quedé embobada escuchándote. Precisamente hablando sobre esto, ¿crees que nos estamos, las empresas en general, están, digamos, demasiado enfocadas en fomentar toda la tecnología, que es necesario por una parte, pero que quizás está perdiendo un poquito de vista cuidar a las personas, ese talento humano? Sí, yo creo que sí, porque, por ejemplo, voy a poner el caso real Mm, de una empresa y que era, digamos, como una decisión de esa empresa, Martínez Caballero Abogados, es un despacho de abogados joven, joven en todos los sentidos, joven mm, de tiempo, llevan creo que 10 años en el mercado y ellos son chicos jóvenes. mm, Y uno podría pensar que ellos tecnológicamente pues están a la vanguardia, están al día. Y me llamaron a mí me dicen la Mary Poppins, porque llegué en plan bruja, ¿no? Digamos, llegué en plan como la mala, ¿no? Nos van a echar a todos. Y luego, lo primero que partí de la base, o sea, lo primero mm, que hice fue hacer una exploratoria de cómo estaban las personas, cómo mm, trabajaban las personas, cuál era su entorno, qué era lo positivo de ese entorno, ¿no? De esa comunidad, de esa, sí, de esa comunidad, de esa empresa y qué cosas estaba haciendo un cuello de botella ujú, y cómo a nivel de la transformación digital podían mejorar su calidad de vida. Entonces, una gran falencia que ellos tenían era que todo lo tenían, todos los expedientes de los usuarios los tenían en papel uf. y se gritaban, eso parecía radio patio, era, oye, tal cosa, ¿y dónde está el expediente? O sea, son muy profesionales, no les estoy quitando el lado profesional, pero estoy poniendo la realidad de su diario Claro. vivir. Y el pago de fulanito, y el pago de fulanito, y yo, no, esto no puede ser. Aquí a cada usuario hay que generarle un Mm, expediente en donde esté en un software que sería un CRM, que yo de hecho ahora ya tengo la certificación de Pipedrive como una persona que puede hacer este acompañamiento. Y hicimos toda esa integración, fue un proceso de 9 meses. Esto no es de que yo paso la tarjeta y Ah, ya no, hago no una es algo transformación inmediato ni digital, mucho no. menos. Hubo un acompañamiento de persona a persona, no solamente viendo su puesto de trabajo, sino cómo se sentía, empatizar, Ujú, ¿sí? Sus frustraciones, qué le gustaba, qué no le gustaba, cómo se comunicaba con los demás, cuál era su cuello de botella y coger toda esta información y llevarla y reflejarla en el pipe y acompañarlos en ese proceso de soltar la agenda física. Es que ujú. literalmente era yo cogiendo Eso la es agenda y complicado. ellos, no, mi tesoro. No me lo quites. No me lo quites. Entonces, claro, ese cambio de paradigma duele. Y si no hay un acompañamiento, las personas se sienten frustradas. Ujú, Si se sienten frustradas, su productividad baja. Si claro, su productividad baja, la economía de la empresa baja. baja, todo Entonces, baja. todo se ralentiza. Si no hay un acompañamiento así, difícilmente va a haber una transformación digital con éxito. Ellos ahora ya pasaron, ya hay un año después, ya han aumentado, yo me atrevo a decir, según lo que más o menos he visto, un 30% su facturación. Mira. Han aumentado sus clientes. ¿Por qué? Porque ya no tienen esas frustraciones de ese Mm, cuello de botella de su carga administrativa mm, y se han enfocado a la atención del usuario. ujú. ¿Crees que estamos comentando lo complicado que es realmente llevar a cabo un proceso así de transformación digital? ¿Crees que por lo general, por lo que tú has visto en tu experiencia en España, que ya llevas muchos años, como has dicho antes, las empresas hacen bien ese proceso de transformación digital? Yo creo que no. Me atrevo a decir que no por las experiencias con otras empresas. O sea, yo empecé en este mundo, por ejemplo, del CRM Mm, específicamente, porque digamos, el departamento comercial es el más olvidado de las empresas en las que yo he estado, pero es el único que factura. Debería ser el primero, ujú. el que esté más cuidado, el que esté más con las herramientas necesarias, más allá de la parte económica, que tampoco está muy bien valorada, ¿sí? Entonces, sí, chicos, lo siento. Pero digamos que y te exigen usar un CRM, es importante que se use el CRM porque se usa como un punto de control, Ujú, no un punto de incentivo. Cuando yo enseño a las personas a que la herramienta te va a facilitar la vida en tu diario vivir, van a ver la herramienta como súper importante. ujú, Pero si yo le exijo, es como a un niño, no hagas esto o tienes que hacer esto y él no lo hace, claro. ¿sí?
Si no hay ese punto de explícame para qué me sirve a mí, por qué es necesario que yo lo haga, marca la gran diferencia. Y lo he visto en empresas grandes y lo he visto en empresas pequeñas. Más allá de todo el factor tecnológico, antes nos metíamos en el talento, que antes de hecho lo comentabas, esas capacidades que necesita tener una persona para triunfar en el mercado laboral de hoy. ¿Cuáles son? Yo creo que una de las principales es tener una mente abierta, ser una esponja, y eso es un proceso que son habilidades blandas, que veo que ustedes acá lo trabajan Sí, mucho trabajamos muchísimo. en la escuela San Blas, y eso es súper importante, porque si yo empiezo a generar esa capacidad de generar conocimiento para mí y por qué no para los demás, lo demás es añadidura. O sea, yo creo que esto es principal, tener esa mente abierta, empezar a tener la capacidad de generar ese conocimiento, de empezar a desarrollar un proceso de toma de conciencia diaria de mi vida, de qué es lo que quiero y para dónde quiero ir. Eso me ayudará a mí a analizar si en el puesto de trabajo en el que me encuentro, llámese en una empresa o llámese en el puesto de trabajo de mi emprendimiento, que mi jefe es mi propósito, pues ver y valorar si realmente ese es el camino que yo quiero. Yo creo que eso sería lo principal. Tomamos buena nota porque esto es muy, muy importante y muy interesante. Y Liz, vamos a ir terminando, pero no quiero que te vayas sin que cuentes algo que lo estabas comentando antes, y es que a mí me parece básico y de hecho me parece que todos hemos pasado en algún momento por eso, las famosas crisis. O sea, es que antes te estaba escuchando y digo, es que es totalmente, a mí me ha pasado hace relativamente poco, y bueno, que también no hay solo una crisis a lo largo de tu vida, puedes tener muchas crisis. ¿Cómo te enfrentas a ese momento de decir, que parece que se te ha borrado totalmente el coco, que no tienes ni idea de lo que quieres hacer? ¿Cómo enfrentarte a eso? Y sobre todo, ¿cómo salir victorioso y conociéndote a ti mismo y diciendo, sí, tengo claro que esto es lo que quiero hacer? Vale, es una pregunta De interesante. examen, otra. Y sí, o sea, sin entrar en detalles del tipo de crisis, pues he tenido varias, pero una crisis que fue como ese momento de quiebre de mi vida, ¿no? De tomar el control cuando antes iba un poco más en piloto automático. Yo creo que Importante eso. esa es la diferencia. O voy en piloto automático o voy siendo cada día consciente. En mi opinión, y es una opinión muy personal, desde mi vivencia personal, lo que he podido observar es que entre a mayor conciencia tengo de mi diario vivir, hago un parón de cómo me siento, mis emociones, y cómo eso me afecta y permitirme, porque muchas veces en la sociedad, y lo veo en las mentorías con las mujeres, se cohíben a llorar, se cohíben a ser Se censuran abiertas, ¿no? mucho. Y eso duele muchísimo porque es un tratar de evitar, ¿no? Tapar el sol con un dedo y decir no pasa nada, pero resulta que sí pasa. Entonces, cuando hoy en día yo veo que una persona está en crisis, yo le digo enhorabuena. Enhorabuena porque ese remover te va a permitir ir a un lugar que tal vez vas a ser más feliz. Claro. Y eso requiere de una toma de conciencia diaria, llámese meditación. Quien crea en la meditación, yo creo en Dios y lo hago por medio de la oración. Quien vaya a un psicólogo, por ejemplo, tener digamos, alguien referente que te pueda ayudar, un psicólogo, un coach, por ejemplo, ¿no? Alguien que se dedique al acompañamiento personal. Yo creo que esto es muy importante y aunque estamos hablando de competencias digitales y transformación digital, yo siempre pongo a las personas primero. Si tú no Claro. estás bien, ¿cómo vas a tener las Claro. ganas de aprender a hacer algo? Claro, es ¿Sí? que aquí lo comentamos mucho, esa necesidad también que lógicamente lo digital es súper importante, lo sabemos todos. Si no eres digital, no tienes cabida a día de hoy en el mercado laboral. Pero digamos que pensamos mucho que hay que empezar desde la base, desde lo más Sí, profundo que tienes tú dentro. es un poco a poco. O sea, como lo digo en las ponencias, o sea, no podemos pretender hacer una maratón de la noche a la mañana. Hay que ir Claro. paso a paso, kilómetro a kilómetro, y cuando te das cuenta estás haciendo no una maratón, sino 3 maratones, ¿sí? Entonces, como la vida misma, o sea, este proceso será tan rápido
a mayor conciencia tengas y para qué lo quieres hacer. Ujú. Para mí eso es súper importante. Y lo veo en las emprendedoras cuando empezamos todo ese proceso de descubrir, de redescubrirse, de llorar, ¿sí? Porque el acompañamiento no es solamente como técnicamente hablando es esto y siguiente. No, Mm. hay un proceso que para mí humano, que es mucho más, parece más largo, pero es que es una catapulta. Porque una vez ya dicen, esto es lo que quiero, es Ujú. que ya a partir de ahí ya mi negocio se acabó porque van solas. Y Claro. fabuloso, porque ese es también el objetivo, que no estén más de 10 sesiones Ujú. conmigo. Ya me empieza a molestar como en plan de, a ver, ¿qué pasa? Quita, quita. Algo pasa, algo está fallando, estás Claro. dependiendo mucho de mí, Mm. necesito que seas independiente. Claro. Y lo hacen. Y ya después, bueno, se vuelven, bueno, van con otras mujeres, apoyan, es muy bonito ver todo ese proceso. Qué bien. Sí, se crea al final una red, Una red ¿no? de sí, es una red de contactos, lo que decía alguien aquí hace un momento, ¿no? Un chico, un asistente de, bueno, entonces tú les entregas a los proveedores, no, es que se vuelve una red de contactos. Claro, qué bonito. Y una curiosidad, has comentado antes como que les daba mucho reparo llorar, ver, digamos, las cosas como son, lo de tapar El sol con un el sol con un dedo. dedo. ¿Eso por qué sucede? Porque no hay, digamos, así, a nosotros en los colegios nos enseñan toda la parte técnica o nos han enseñado toda esta parte técnica, pero gestión emocional, fortalecimiento emocional, en estas, por ejemplo, yo que tengo 38 años, a mí nadie me enseñó que Claro. llorar era bueno, lo que era malo era llorar tanto y que eso podía ser una Mm, depresión, claro. ¿sí? Eh, que tener rabia no es malo, pero tener una rabia Hay que saber controlada gestionarla, y claro. gestionarla es distinto. Que no puedo estar buscando siempre la alegría porque a lo mejor la calma es mejor, Mm. ¿sí? Por ejemplo. Qué importante este mensaje que estás dando, súper importante, sí, porque es que tenemos como muy, digamos, estandarizadas las emociones de decir estrés, agotamiento, lo que tú decías de revolverse y removerse uno mismo, eso como que lo tenemos como muy malo. Pero lo de ser feliz y tener éxito y tal, que también hay que intentar buscar un poquito, digamos, no es Balance. efectivamente, que todo eso también aporta. Pues Liz Otalora, muchísimas gracias de verdad por todo lo que, vamos, por la masterclass que me has dado aquí en un momento. Un placer tenerte aquí con nosotros en nuestro podcast, en el desayuno. Y bueno, siempre que quieras, ya sabes que en la escuela de San Blas Digital estamos abiertos para lo que quieras. No me digas eso porque me tendrás aquí todos los ¡Uy! días. Muchísimas gracias a Encantada. ti, a todos y a la Escuela San Blas por permitirme este espacio. Para mí también ha sido muy enriquecedor, me prepara para la siguiente batalla que tengo más tarde, así que agradezco muchísimo la invitación. Pues nosotros agradecemos más que hayas venido y lo dicho, cuando quieras. Vamos, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Y bueno, a nuestros alumnos del Quevedo, jolín, así da gusto, ¿eh? Menudo público que hemos tenido. Y un aplauso para vosotros también. Un aplauso, claro que sí. Y con esto ponemos... No sé si queréis hacer alguna pregunta, que me fijo que tenemos micro. Si alguien quiere es el momento. Que hable hoy o que para siempre. Si queréis preguntar algo, adelante, ¿eh? Tenemos un poquito de tiempo, si queréis. Venga, hombre, no seáis vergonzosos. Cuando no había un micro que estuviera grabando, hicieron muchísimas preguntas. Les da vergüenza el micro Es y el que miedo, quede la el miedo evidencia. escénico, total. Lo sé, lo sé. Totalmente. Entonces, ¿no tenemos preguntas por aquí? Perfecto. ¿No? Bueno, pues eso significa que ha quedado todo clarísimo y que quizá estén ahí pensando y reflexionando. Así que ahora sí, nos vamos, dejamos este tercer ya podcast con debate, digitalización y el factor humano con Liz Otalora. Muchísimas gracias a todos por vernos y nada, nos vemos en... Bueno, no olvidéis mirar nuestra página web, nuestras redes sociales, veniros a la calle Amposta 34 y ver todas las formaciones que tenemos. Y ahora sí, ya me callo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast.